Bien, transmitiendo desde el Buenas Facebook. noches, Espera, buenas. A ver. ¿estás enchufando la internet vos? Sí, 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 está. Muy buenas noches, ahora empezamos desde cero. Feliz Día de la Independencia y ya dijimos que no es el 4 de julio, que estamos bien sabiendo que es el 9 de julio porque es la independencia argentina y la única argentina que tengo al lado de mi esposa. Muy bien. No, mi esposo también. Vos también sos Sí, argentino. sí, sí, también Bueno, por ahí, cuando me conviene. cuando me Ok, conviene. ya ¿Cómo es hicimos eso? el repaso del tema de Sí, ayer, eso lo dejamos por sentado que los hermanos lo tienen, ¿no? Y ahora vamos a comenzar con el tema del Apocalipsis, dice que Jesús volverá, ¿no? Y es el tema más importante de sí. la palabra de Dios, o sea, el tema central, o sea, fue central que Jesús murió en la cruz por nosotros, pero es el acontecimiento que más se espera en este momento, ¿no? Así como Jesús es el centro de la profecía, la venida de Cristo es el acontecimiento central también que esperamos por delante, ¿no? Amén. Entonces estamos viendo que cuando Jesús venga ya se van a acabar los problemas y el enemigo de Dios será encadenado, que será el tema que se verá el próximo martes, ¿no? Sí. Ahora, según la revelación del Apocalipsis, ¿cuántos verán la segunda venida de Jesús? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Sí, dice todo, bueno, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. O sea, Jesús va a venir como en las nubes del cielo, ¿no? Y ya vamos a ver más detalles sobre eso. No va En- a ser secreto, no lo no, va a ver una sola persona ni un grupito. y dice que todo Todo ojo ojo, le verá. y dice los que lo traspasaron, aquellos que estuvieron en la cruz. O sea, eso será algo para más adelante, que van a ver que va a haber una resurrección especial cuando Cristo venga. Ustedes saben que va a haber dos resurrecciones, una para vida, otra para condenación. En el día de mañana, en el día del próximo martes, veremos ese tema de la resurrección para condenación. Ujú. Ustedes van a encontrar que hay una muerte, que todos morimos, pero vimos en el mensaje a la iglesia de Esmirna, que era la era de persecución, que Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de las muertes segunda, de la segunda muerte. Hay una muerte que no hay retorno. Así poquito a poquito vamos armando el rompecabezas, ¿no? Dice, el retorno de Cristo en gloria y majestad es también la esperanza bienaventurada de toda la Biblia, dice en Tito 2:13. El Nuevo Testamento se refiere a ella en un versículo de cada 11. Y en lo que hace a toda la Santa Biblia, el gran evangelista Dwight Moody decía que hay unas 2500 referencias. Una de las impresionantes descripciones está en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Muy bien, ahora vamos a compartir. Ustedes tienen que tener la Biblia en la mano porque son textos y aquí no los podemos proyectar, ¿no? Apocalipsis, para los que no saben, es el último libro de la Biblia, se llama Revelación también. Y el Capítulo. capítulo 19 tiene una representación simbólica de lo que va a ser la segunda venida de Jesús. Y acuérdense de compartir. Les estaba diciendo antes, ¿no? Que hay gente que conoce poco de Dios, mira estos programas y los comparte, y los que conocemos tenemos que compartir estas cosas que son tan importantes cuando la gente con relación a la venida de Jesús conoce muy poco y a veces lo que conoce lo conoce más, ¿no? Entonces, el título del pasaje que estamos viendo ahora es el jinete del caballo blanco. Apocalipsis 19:11 nos dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. O sea, otro de los títulos de Cristo, ¿no? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Recuerden cuando Jesús se manifiesta a Juan en la visión, ahí en Apocalipsis, están con sus ojos como llama de fuego, ¿no? Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y en la Biblia, Dani, ¿qué significa el nombre generalmente? ¿Con qué tiene que ver? El nombre en la Biblia y en la historia de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento en esa época, el nombre era algo muy sagrado y muy especial. Cuando se le daba a un bebé
no era por el asunto de cómo suena la palabra, como a veces nosotros hacemos, sino para darle un significado mucho más profundo respecto de alguna situación o del carácter del niño o del carácter de los padres o la situación en que el niño nació. Todas esas cosas eran representadas en el nombre, y también se usaba mucho los nombres traídos de la propia descendencia de la misma familia. Por eso cuando Juan el Bautista nació, la gente estaba asombrada de que el padre le pusiera Juan y que no le pusiera Zacarías, porque estaban esperando que Juan se llamara Zacarías como su padre, pero Dios le había dicho que tenía que llamarse Juan. Muy bien, en otras palabras, el nombre tiene que ver con el carácter. Exacto, y el carácter y el carácter de Cristo lo conoce él mismo. Nadie puede conocer ese carácter que por la eternidad vamos a estudiar. Exacto. Dice, estaba vestido una ropa teñida en sangre. ¿Y con qué nos lavamos? Dijimos hace un par de lecciones. ¿Con qué nos lavamos? ¿Con barro? ¿Con qué? No, ¿Con jabón? Simbólicamente, sí, con sí. la sangre de Jesús, porque es la que nos salva y representa la vida de Cristo. Muy bien. Por eso habla de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Porque es la acción de Dios. El Verbo de Dios o la palabra de Dios. Y si ustedes van a San Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice: al principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y se refiere a Jesús porque en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria. O sea, y vivió entre nosotros. O sea, acá la Biblia se interpreta a sí misma y nadie está inventando nada. Exacto. O sea, ¿no? Todos los símbolos que ustedes ven en Apocalipsis están en otros libros y la misma Biblia los explica. O sea, no hay dudas de que es Jesús, pero no es Jesús doliente, sufriente, ¿no? Ni Jesús bebé. No, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, los ángeles de Dios. Jesús, cuando viene a este mundo, no viene con un solo, sino con sus ángeles. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. La espada aguda ¿qué es? representa la palabra de Dios. Exacto, ¿no? Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, que representa el juicio de Dios. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y aquí vemos más gente, gracias a Dios, que tuvimos Gracias, Waldina, por llamar, hermanita Guarda. Sí, tuvimos un problema de conexión. Estaban esos 15 minutos, estaban bien bonitos, bien lindos, pues ustedes van a orar para que los minutos que queden salgan más lindos, más bonitos, ¿no? Amén. Gracias, porque ¿no? Es un tema muy importante. Sí, muy bien. Ahora seguimos Dice, con engaños satánicos acerca de la segunda venida de Cristo. Y esto es importantísimo, Eso importantísimo. Iba a decir. ¿Le sorprende la idea de que Satanás tratará de engañar acerca de la segunda venida de Cristo? Ya lo hizo cuando ocurrió el primer advenimiento. A pesar de existir no menos de 300 profecías del Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo, Satanás consiguió fomentar la ignorancia, el error o el desinterés, y el pueblo fue tomado por sorpresa sin prepararse. O sea, lo que pasó antes es lo mismo que pasa ahora. Cuando usted tiene un poco de conocimiento de la palabra de Dios, se da cuenta cuán engañada está la gente y cuán desapercibida. Sí. Fíjese, cuando Jesús vino, él quería avisarle a alguien, que tuvo que avisarle a un grupito de pastores que cuidaban las ovejas de noche, porque nadie lo estaba esperando, nadie. Lo esperaban, ¿no? Los pastores y los magos del Oriente. Y los mismos discípulos que eligió, y el Juan el Bautista esperaban uno que los librara de los romanos, ¿no? No alguien que venía a pagar en la cruz por sus culpas, ¿no? El mismo Juan el Bautista que lo señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el animalito, un símbolo del animalito que era sacrificado, manso, humilde, como cordero fue llevado al matadero. O sea, el mismo Juan el Bautista que lo señaló a Cristo en su misión, ni él entendía lo que estaba diciendo. Y eso nos muestra que la palabra de Dios es real y que hay un Dios que dirige la palabra, ¿no? Y además es triste que cuando Jesús vino la primera vez, la iglesia, que se suponía que era el pueblo judío, el pueblo que lo esperaba, que se suponía tenía que esperar al Mesías, no lo sabía, no era informado, no se preocupó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No. Los magos del Oriente que querían saber sobre el Mesías fueron guiados por ángeles y llegaron. Sí. Pero los sacerdotes no. No.
Y encima el rey Herodes se enojó y Sí. atacó. Bueno, Y es otro mandó tema. matar a los niños Exacto. de Belén, ¿no? Que era el rey, se suponía el rey del pueblo, ¿no? ¿Qué nos dice entonces, Bueno. respondiendo a la pregunta sobre segunda venida, qué sorprendente advertencia hizo Jesús? San Mateo capítulo 24, versículo 4 y 5, ¿no? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que Jesús nos estaba advirtiendo que no seamos engañados, tengamos eso Sí. tomemos eso con mucho cuidado, Porque ¿no? va a haber falsos cristos, personas falsas que van a hacerse pasar por Mesías. ¿Qué clase de espíritus harían grandes engaños? Apocalipsis 16, 13 y 14. Y esto es un tema que lo veremos más adelante. Es un tema muy profundo porque tenemos que saber que no todo poder viene de Dios. Dice así, y vi salir, Apocalipsis 16, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón. Acuérdense que en Apocalipsis 2 el dragón, ¿quién es? Satanás. El diablo y Satanás, ¿no? Y de la boca de la bestia, y eso está en Apocalipsis 13. En el Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, o sea, las dos bestias que están en Apocalipsis 13, una se le dice bestia, que significa reino. Daniel 7:23 vimos que es reino, y se refiere a un dragón con 7 cabezas, 10 cuernos, la primera. Y la segunda es paralela a una bestia que es un cordero, pero que después habla como dragón, Sí. ¿no? O sea, Y se son- llama el falso profeta, es paralelo. Se habla Sí. de 3 poderes que hay en el momento en que Cristo viene a este mundo y que están vigentes en este mundo, ¿no? Y dice que 3 Sa- espíritus, y salieron 3 espíritus. Inmundos salieron de la boca de ellos. Sí. Dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, Jesús viene con su caballo blanco simbólicamente, con los ángeles del cielo, ¿no? Eso es literal, no la figura de la venida, ¿no? Pero viene a encontrarse con esos poderes que son enemigos a él, ¿no? Enemigos de él, ¿no? De enemigos de Dios que van a engañar, y se dice Exactamente, bien claro. ¿no? Incluso cuando dice falso profeta, un profeta es una persona que habla en nombre de Dios, pero dice falso profeta, o sea que va a ser un poder que se va a hacer pasar por bueno. O sea no que va a lo haber es. espíritus de demonios que engañan, ¿no? Que Exacto. van a estar haciendo milagros, hermanos, sí, amigos, sí, ¿no? Engañando a la gente, Por ¿no? eso que es importante conocer la palabra de Dios. La tercera pregunta dice, ¿quién habría de disfrazarse de ángel de luz y qué sucederá con él al venir Jesús? Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14 nos dice, Y entonces y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. no, y habla que también el versículo siguiente, que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, no como que si fueran buenos pastorcitos, buenos Hay que tener mucho- sacerdotes, ¿no? Pero el diablo tiene sus iglesias también. Y hasta está la iglesia de Satanás. Acá en Estados Unidos usted puede ir a la iglesia de Satanás, ¿no? Ay, horrible. Pero él trata de engañar. Pero uno tiene que tener los sentidos ejercitados con la palabra de Dios para discernir lo que está bien de lo que está mal, Exacto. ¿no? Ujú. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 10, nos dice, y entonces se manifestará, hablando del tiempo del fin, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, nos habla de la venida de Cristo con un resplandor, ¿no? Y como que ese resplandor quema a aquel que no está entregado al Señor, ¿no? Y este inicuo dice, recuerden que habíamos dicho que Satanás se disfrazan como ángel de luz, que se hace pasar por Dios, ¿no? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero miren lo que agrega el versículo 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿no? Wow. Qué triste que los que se pierden son engañados porque no recibieron ese amor de Dios, de la verdad, no lo quisieron recibir, ¿no? Por eso que importante, la verdad existe en todas las áreas y también en la vida espiritual. Y la verdad no es algo que yo invento o es algo que usted tiene y yo tengo y otro tiene y es su verdad. No, la verdad es la verdad. Es algo exacto y es así como cuando sucede un hecho y uno pregunta, ¿cuál es la verdad? Esto, esto y esto sucede, ¿no es cierto? Nosotros lo contamos. Para eso hay testigos, para eso hay juicios y para eso hay condenados y porque existen hechos. En la vida espiritual es exactamente igual. Hay una verdad y por eso tenemos que buscarla. La verdad está en la palabra de Dios y en Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos amar la verdad. El problema va a ser que Satanás va sobre todo a buscar a aquellos que dicen ser buenos o que tal vez buscan el bien a su manera. Pero a esos es mucho más fácil engañarlos porque no conocen la verdad, la pura verdad. ¿Sí? Que está en la palabra de Dios, ¿no? Exacto, y que está en las actitudes de Jesús, ¿no? Exactamente. La verdad, muy bien. Entonces, estos pasajes, nos dice aquí la lección, podrían sugerir la idea de que el diablo tratará de engañar imitando la segunda venida de Jesús, ¿no? Horroroso. No olvidemos que Jesús dijo, ¿no? Que vendrán falsos cristos y falsos profetas, ¿no? Lo dijo en San Mateo 24. Y ahora una pregunta tremenda que va a despertar a mucha gente para que no sea engañada nuevamente, ¿no? ¿Cómo vendrá Jesús? Y es muy importante saberlo porque hay iglesias diferentes que creen de diferentes formas respecto de la venida de Cristo. Entonces, ¿qué declaración de Jesucristo revela que su segunda venida no será secreta? A ver, San Mateo 24, que es un gran capítulo para que estudien bien ustedes solitos. Todo el capítulo 24 de San Mateo habría que leerlo, ¿no? Pero vamos a leer a lo que se refiere a esta pregunta. San Mateo 24, del 23 al 27. Entonces, si alguno os digerís, alguno ponga el noticiero, CNN, el canal de su país, Cualquiera. ¿no? Mirad, aquí está el Cristo. Muchas veces pasa que en la televisión, no, que dicen que este es el Mesías, este es el Cristo, o alguien que vino está ahí, está haciendo será que milagros, es ese, ¿no? En África, en Asia, alguien lo que está está sea a la gente y se cura, alguien que... O mirad, ¿no? Lo hemos escuchado, allí está. No lo creáis, no lo creáis, dice Jesús, que si te dicen que está aquí o está allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y podemos hacer así con la mano, ¿no? Como el relámpago que sale del oriente, que se ve por todo el cielo, ¿no? Y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por eso Jesús utilizó la figura del relámpago para mostrar que no va a ser secreto, que todos lo vamos a ver. O sea, eso es bien claro, hermanos, bien clarito, es algo literal. Ahí Jesús en San Mateo no está hablando en forma simbólica, está hablando en forma literal. Y hay un salmo que también nos cuenta la venida de Jesús, Salmo 50. Del 3 al 6. Del 3 al 6, que nos dice así, mi amor. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén, amén. Fíjese que Esto Dios ya viene. fue profetizado en el Antiguo Testamento, es un salmo, ¿eh? Y se acuerdan que habíamos leído que aquel inicuo iba a ser destruido con el resplandor de su venida. Y acá dice, fuego consumirá delante de él. O sea, como que va avanzando, una tempestad poderosa lo va rodeando, convocará a los cielos de arriba y de la tierra, y están juntando a sus santos. ¿Quién los junta? Los ángeles juntan a sus santos, ¿no? Los que hicieron pacto con el Señor, con
sacrificio, ¿no? También en Jeremías 25. Ese es muy larguito, lo vamos a dejar de lado, el de Jeremías, Ok, porque pero lo pueden buscar si quieren, 25 del 30 y 35. está en la lección. Está en la lección, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Sí, lo que yo agregué, para no leer todo el de Jeremías, ¿no? Agregué uno del Nuevo Testamento de Segunda de Pedro, capítulo 3. Ah, muy bueno. Y esto es para leerlo despacito. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 14. Dice así, el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto. O sea, Pedro está preocupado por comunicar algo. Entonces ahora le va a comunicar lo que va a acontecer y lo que les va a pasar a ellos. Que en los postreros días vendrán burladores, gente que se va a burlar de mí, de ti, gente que se burla de esto. Yo a veces siento que la gente no comparte porque tiene miedo que se le burlen. Preferible tener miedo a Dios el día que Cristo venga y te diga ¿por qué no compartiste? Y la gente que te diga ¿por qué no me dijiste? Tu pastor estaba predicando y tú no me compartiste nada. Eso va a pasar, la sierva del Señor dice eso. Va a ser muy triste. Va a ser triste, no permitamos eso. No tenemos que tener vergüenza de Cristo, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Que nunca Dios permita eso. O sea, Dios no lo va a permitir si nosotros no queremos. Pero nunca tengamos vergüenza de transmitir el amor de Jesús, porque podemos salvar un alma y eso es sagrado para Dios. Eso es lo que tenemos que pensar. O sea, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, maldades y diciendo ¿dónde está la promesa de la venida de Jesús? Sí. Porque desde el día en que la gente se murió, todas las cosas permanecen iguales desde como el principio de la creación, ¿no? Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, ¿no? Y que provienen del agua y por el agua subsisten. Ustedes saben que un 70% del cuerpo y del planeta es agua, por lo cual el mundo de entonces fue anegado en agua. O hay un diluvio que usted puede buscar que es universal, que está en la historia, ¿no? Y que está en todas las culturas aparte. Y ahora agrega una palabrita el apóstol Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora, Miami Beach, Punta Cana, Mar del Plata, ¿no? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, no de todos los hombres, sino de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se arrepientan. Exacto, por eso Dios espera que su pueblo haga la obra, que nosotros compartamos, que hablemos. Y ahora porque Dios espera salvar a muchos más. Él sabe cuántos van a salvarse más. Y cuántos más gente sincera en su corazón que busca la verdad y no la sabe, no la conoce, porque nadie se la ha dicho. Entonces, ¿será visible o no será visible la venida de Jesús? Sí. Y el apóstol Pedro dice en el versículo 10 del capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Se lo va a ver este ladrón o no se lo va a ver? En el cual los hilos pasarán con gran estruendo, ruido, ¿no? Y los elementos ardiendo serán deshechos, derretidos, y la tierra y las obras que en él hay serán quemadas. Y agrega, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, es un acontecimiento mundial, ¿no? Vienen los ángeles con Jesús, vendrá nuestro Dios, no callará, fuego consumirá. Todo se complementa, hermanos. Pero nosotros esperamos, dice el versículo 13, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso no tengamos miedo de la destrucción de Dios, porque va a ser la destrucción del mal.
Pero nosotros tenemos una esperanza, que es su venida, y el Señor va a rehacer la tierra mucho más hermosa. Amén, Con amén. cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén, 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 ¿no? Amén. Tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús Esa es hoy. la única manera, hoy. no hay forma de ser perfectos. Y si no ¿eh? compartió, por favor, comparta el mensaje ahora. Solamente el Señor nos ve perfectos por Jesús. Esto lo estudiamos antes, pero yo lo digo un poquito así para Sí. los que se han acercado hoy a nuestro seminario. ¿Puedes por seguir primera vez. leyendo aquí, mi ausito? En Primera de Tesalonicenses 4:16, San Pablo declara que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No hay nada de secreto ni silencioso en el más espectacular acontecimiento que verá este planeta, el retorno de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, ¿no? Ahora la pregunta que sigue. A esta altura de nuestro estudio podrían surgir algunas preguntas lógicas. ¿Será en forma personal? Hechos 1:11, pero me gustaría que leamos el 10 también, ¿no? Hechos Vamos 1, a ver 10 Hechos, y el 11. libro de los Hechos. Hechos Dice, Apóstoles. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, cuando Jesús se iba al cielo, ¿no? Los discípulos miraban, y entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Serían enfermeros? No, serían ángeles. Oh, Los no. cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se dan cuenta cómo va a ser visual? Lo veremos a Jesús venir. Y- Los mismos ángeles lo confirmaron. De la misma manera que él se fue, así va a bajar. ¿Mm? Y lo importante es que en ese momento, como mi esposa comentó, Jesús estaba ascendiendo al cielo delante de los ojos de 500 personas Sí. por lo menos. Eran 500. Y dice la esos Biblia. dos varones con vestidura blanca dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pero este está loco, ¿cómo no vamos a mirar al cielo? O sea, Lo que pasa es que evidentemente debían estar tristes que Jesús se iba. ¿Se imagina? Se habrán quedado mirando el cielo un rato largo. es que llamó de esta manera la atención a todo el mundo. Y claro. Y cuando todo el mundo observa a estos varones vestiduras blancas, que eran ángeles de Dios, este mismo Jesús va a volver, ¿no? O sea, Exacto. llamaron toda la atención y dieron un mensaje tremendo. Por eso el Evangelio creció como fuego en el pasto seco. Exacto. Porque ¿quién va a creer en alguien que murió, Y que resucitó y uno se fue lo al negó, otro lo vendió, los demás salieron corriendo? Mira, piel de gallina, ¿No? mira. ¿Cómo van a creer una iglesia que estaba muerta? Que cuando Jesús se les apareció a ellos estaban reunidos por miedo, asustados de que les pase algo, ¿no? Pero esa gente que tenía miedo, asustada, estuvo dispuesta a entregar su vida, hermanos. Ustedes piensen que todos los discípulos fueron sacrificados, torturados y matados por Cristo. Si esto no fuera verdad, si la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo no fuera verdad, nadie habría dado su vida. La gente no da su vida por una mentira. Eso tienen que pensar y está en la historia escrito. La vida de Jesús, su resurrección y su ascensión al cielo transformó la historia de este mundo. No hay persona con mayor influencia que Jesucristo. ¿No está? Amén, amén. Y miren, les cuento más. Jesús está actuando en el Medio Oriente. Hay tantos milagros de personas del Islam que están viendo milagros de Jesús, que están yendo a la Biblia, que están escuchando la voz de Jesús que los llama. Eso no es una cosa, no puede haber algo inventado en un grupo. Puede haber algún loco que invente algo solo, pero cuando algo es un grupo y es una nación y son gente que transforma su vida, hay que abrir los ojos, hay hermanos, algo fuerte. Y eso que pasa en Medio Oriente, Ujú. también pasa en mi vida, Sí. en la vida de mi esposa. Y no porque tengamos alas, seamos ángeles, somos seres humanos que nos equivocamos, Pero ¿sabés que por nos qué ponemos yo? tristes, a veces que hacemos que cometemos errores, ¿no? Somos seres como usted. Pero como yo usted, les hablo pero de Dios, esto. así como se manifiesta en el Medio Oriente, se quiere manifestar en tu vida también, Sí. en tu vida. Pero hay una cosa que el Señor hace en forma muy especial. A veces el Señor hace estos milagros más en las personas que no tienen acceso a la palabra.
En el Medio Oriente las personas son torturadas y matadas por tener una Biblia. No es fácil conseguir una Biblia. Y Dios se está manifestando en forma especial para esas personas que no tienen la palabra de Dios. Nosotros la tenemos. Por eso a veces decimos, ¿por qué Jesús no nos hace más milagros? El Señor ya nos dio la Hace palabra. milagros. El Señor lo hace, nos transforma, cambia nuestro corazón, nos ayuda en nuestra vida, nos acompaña. Pero en esos lugares donde la gente no tiene acceso, Dios está trabajando en forma muy, muy directa, como lo hizo cuando vino a este mundo por primera vez, haciendo milagros. Pero vamos a la lección y Sí, regresamos perdón. a la lección, Yo ¿no? me entusiasmo. Primera Tesalonicenses 4:16 sobre si será en forma personal. Ya Primera dijimos que Tesalonicenses sí. 4:16. ¿Será en forma real? Sí. Porque ¿Ok? el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, Dios descenderá del cielo, y agrega algo más, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, Eso es muy importante. ¿Ven? Las personas que engañan y que dicen yo soy Jesús, no pueden resucitar muertos. El único que lo hace es Cristo. Nadie puede dar la vida si no es Jesús. Entonces la resurrección de los muertos es una de las grandes señales de que la venida de Jesús es verdadera. o sea, si alguien dice es el Cristo, y usted diga, apareció como relámpago de acá hasta acá, los muertos están resucitando, los muertos en Cristo, ¿O no? yo me estoy transformando para vida eterna, me empellizco, no, sigo igual, no, ese no es. Ese no es, Ese claro, no es, ¿ok? exacto. O sea, uno va agregando las piezas al rompecabezas, Por eso ¿no? hay que saber todo, porque miren, cuando Jesús comenzó su ministerio, el mismo Satanás le nombraba la Biblia, ¿ok? Y Jesús, por supuesto, también la sabía, pero sabía usarla en su contexto excelente, como debía usarlo, y por eso Satanás no lo pudo vencer. Cuando venga Jesús la segunda vez, antes de esa segunda venida, Satanás intentará engañarnos de cualquier forma y hasta va a nombrarnos la Biblia. Y va a haber gente que va a decir soy Jesús y va a nombrar la Biblia, pero nosotros sabemos... Ya está engañando con falsas ideas la venida de Cristo Sí. a grandes iglesias, ya Sí, está engañando a tristemente. grande cantidad de gente Como del fue mundo, la ¿no? primera vez, la iglesia también tampoco lo vio Jesús, la segunda vez la iglesia no lo va a ver, la denominación quiero decir, o tal vez la iglesia principal o la iglesia madre, como quieran llamarla. Jesús llama individualmente a las personas. Muy Así bien, que eso ahora es muy vemos, importante. ¿será Bueno. en forma real? San Juan 20, 24 al 29. San Juan 20, 24 al 29. Dice, ¿puedes leer, mi amor? 24 al 29 dice, pero Tomás, uno de los 12 discípulos llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto fue después de la resurrección. Pobre ¿no? Tomás, lo llamaban el incrédulo. El pobrecito. incrédulo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Amén, amén. O sea, si le Entonces- dicen que usted es creyente, no tenga vergüenza. Porque Eso. debemos ser creyentes en Cristo. Miren, y Jesús hermanos. era real ahí. Miren, yo les voy a decir algo que yo a veces pienso. Digo, Señor, que a mí nunca me pase cuando yo vaya al cielo, si por tu gracia, que el Señor me diga, mira, si hubieras hablado, si hubieras dicho esto, esta persona hubiera estado aquí. Yo creo que, no sé, voy a estar con esa carga toda la eternidad, pensando, ay Señor, ¿por qué no hice esto? Entonces no tengamos vergüenza, porque podemos salvar a nuestros seres amados, nuestra familia, nuestros amigos. Hablemos de Jesús sin miedo. ¿Qué puede pasar? ¿Que nos burlen? Tanta gente, hay tanto bullying por ahí, ¿qué nos importa? Que hablemos porque aunque se rían 200 y se salve uno, va Si a tú valer la estás pena. hablando algo real que te aconteció en tu Exacto. vida, nadie te lo puede negar, ¿no? No, y les digo más, la gente admira al que ama al Señor y lo busca. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron Y creyeron. O sea, nosotros somos los que no vimos con los ojos a Jesús, pero somos bienaventurados porque hemos creído, hermanos. Sí, ¿Ok? pero también tenemos que cuando uno nace de nuevo en Cristo, ¿no?
de alguna manera Dios se manifiesta en la vida Sí. y uno siempre tiene algo nuevo para contar. Amén, que así Hay un sea texto siempre. parecido, que ese lo agregué yo a la lección, no está en la lección, El- que ¿cuál? habla, que nos Lucas muestra que 24. Jesús es real, y es Ujú. Lucas 24, 36 al 40. No es un texto que le agrego que en la guía de estudio no está. Lucas 24, 36 al 40, y nos dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. O sea, el Cristo resucitado es la misma experiencia anterior, ¿no? Qué importante. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que había un espíritu. O sea, que ese no era Jesús, era no sé Claro, lo que era. pensaron, uy, vemos un fantasma. Pues, Pero sí, él claro. les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, el Cristo resucitado, hermanos, es Tiene de cuerpo. carne y huesos, y tiene las heridas que son lo único que nos va a recordar el pecado por la eternidad. Por eso Jesús no vino en forma espiritual como algunas personas creen, ¿ok? Jesús va a venir con su cuerpo glorificado, como el mismo cuerpo que nos va a dar a nosotros cuando resucitemos o cuando estemos, cuando Él esté, cuando Él venga. ¿Mm? En el cielo nuevo y tierra nueva no va a haber un fuego que está quemando a tu hijo que te va a recordar el pecado. No. Va a estar las marcas que le hicimos a Jesús, que dice: con ella fui herido en casa de mis amigos. Y agrega aquí en Lucas 24, El versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía de ellos de gozo no lo creían, estaban tan contentos que no lo podían creer, ¿no? Y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis algo que comer? Miren, Jesús que es Dios, o sea, ¿no? Sí. Y entonces le ofrecieron un pez asado y un panal de miel, y comió con los discípulos. ellos, ¿no? El Qué Cristo lindo. resucitado, eterno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan Amén. cuenta que haber vivido algo así es dar la vida por algo así? ¿Mm? Así que no duden jamás de la presencia de Jesús, porque 12 hombres y muchos más, y 500, porque fueron muchísimos más, el cristianismo no se pudo parar. ¿Mm? Dieron su vida hasta la muerte por esto. ¿Por qué? Porque lo habían visto con sus propios ojos, sintieron la transformación y vieron el poder de Cristo. Muy bien, seguimos avanzando en la misma pregunta. ¿Será en forma real? Y le estamos dando el remache, ¿no? Sí. Remache, ¿no? Lucas 23, 36 al 43. ¿Podés leerlo, por favor? Dice Lucas 23, 36 al 43. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Esto fue cuando Jesús estaba en la cruz. Sí. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y ahora presten atención lo que este malhechor va a decir en la cruz, que está clavado y está observando a Jesús que está clavado como él. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿En qué creía este malhechor? Evidentemente este malhechor había conocido la verdad de la palabra, había conocido a Jesús. Lamentablemente no sabemos su historia, alguna vez en el cielo Él nos dirá, pero se había apartado del camino de Dios. Y se me pone la piel de gallina, Sí. porque le dice a ese Jesús que está muriendo: acuérdate de mí cuando vengas. Cuando vengas en tu Sabía reino. que se iba y sabía que volvía. Y los Exacto. discípulos no, hermanos, los discípulos no. Era una persona que había leído el Antiguo Testamento. ¿Será que nos está pasando lo mismo a nosotros? ¿Eh? Qué triste, ¿no sería que... Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, o sea, Jesús le dice en ese día que Sí. estará futuro con él en el paraíso. Ahí hay un Exacto. error de traducción, porque el griego no tiene comas? y se escribía todas las letras en mayúscula pegadas. Todas Y las palabras acá, pegadas. en vez de decir de cierto te digo hoy, te digo en este día que estarás conmigo en el paraíso,
futuro, eso fue lo que realmente Jesús le dijo. Algunos piensan que estaba ese mismo día en el paraíso con él, pero eso no pasó porque Jesús resucitó al tercer día, se le pareció a María Magdalena, le dijo que no había subido al cielo, que ahora iba a subir al cielo. O sea, el sábado reposó todo el día en la tumba por la salvación del hombre, así como reposó el séptimo día, 7, acuérdense, es un número sagrado. Exacto. En la creación reposó y bendijo y santificó ese día, también reposó ese día por la salvación del hombre, ¿no? Y en el versículo 50 agrega algo que también es interesante porque nos muestra qué creía esa gente. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba que el reino de Dios, esperaba así como el ladrón en la cruz, también esperaba el reino de Dios. Fue el que fue a buscar el cuerpo y lo puso en un sepulcro nuevo, ¿no? Exacto, lo puso en un no había sepulcro consentido en el acuerdo nuevo. ni en los hechos de ellos. Fue el que le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. Entonces ahora vamos a ir a la próxima pregunta que nos dice: ¿quiénes vendrán acompañando a Jesús y qué harán esos acompañantes? San Mateo Muy bien. 24:31. Apocalipsis 1:7 primero. Perdón, a ver, estás con... ¿Será en forma visible? Yo creo que ya habíamos visto. Sí, no, eso no lo vimos. ¿será en pero forma saludamos visible? a Diana, saludamos al trío Shalom, saludamos a mi primo Carlos, ¿no? Qué lindo. A Waldina le agradecemos. Yo no veo bien Yeserni, Dios te Miguel. bendiga. Beltré, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, Norma. David, ¿no? A los hermanos de Spanish Tres Ángeles, a nuestro anciano Miguel, gracias por acompañarnos, a Norma, Delia, a Minerva. Juan, a Delia, a Minerva, a Denis. Miriam, a Denis, nuestro secretario Amén. de iglesia, ¿no? Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga, pero acuérdense de apretar share, compartir, no tengan vergüenza. En esto sí pueden ser sin vergüenza, o sea, compartir sin tener vergüenza, ¿no? Les doy permiso, no los llevo a juntos, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Será en forma visible Apocalipsis 1:7, en un texto que leímos al principio. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces, que no venga alguno que dice, no, sí, viene con las nubes, pero nadie lo ve. O que ya Yo no vino. entiendo esas interpretaciones que dicen que ve y te dicen que no lo veo. O que va a venir O en que forma dice que espiritual. vino en carne y hueso y dice, mira, Sí. tengo carne y hueso como ves que yo tengo, no piensen que soy un fantasma. No, pero Jesús no era carne y hueso, era espíritu. O sea, yo no entiendo cuando la Biblia dice una cosa y te dicen otra. O cuando dice, acuérdate de guardar el sábado para santificarlo. O sea, el cuarto mandamiento es el sábado. Sí, no, el cuarto mandamiento es el sábado, está escrito con el Dios, pero guarda el domingo. O sea, yo no entiendo cuando Dios dice algo. Una vez estaba con un amigo mío, muy buena persona, Luis María Trevino, está en España, ¿no? Y me quería tanto, que él, que cuando vio que me iba por este camino, ¿no? Estaba preocupado por mí y hablábamos de todo corazón. Ahora sí, ahora ya cambió mucho y ya me escucha bien, ¿no? Pero en aquel tiempo preocupado, ¿no? Y me dice, mirá, cuando Dios te dice que no comas cerdo, en realidad te quiere decir otra cosa, ¿no? Y digo, ¿y qué quiere decir? Y bueno, te quiere decir otra cosa, por ejemplo, puede decir, y yo qué sé qué quiere decir, me dice, ¿no? O sea, no, hermano, yo sé lo que quiere decir. Cuando Dios dice que no hagas esto, no lo hagas. Hay textos Porque que nos son cuida. literales y otros son simbólicos. Y hoy día, comenté el otro día, que un reportero de Argentina dice, ahora hay otro virus nuevo, Ay, sí. en Mongolia, la peste negra, que era de la Edad Media, que murió millones, porque comen marmotas. ¿Quién les mandó comer marmotas o comer murciélagos, no? Bueno, la Biblia manda no comer marmotas, no comer murciélagos, no comer ratas, no comer víboras, no comer cucarachas, no comer cerdo. Porque y no comer son animales camello. indigestos para el hombre. Y no solo son digestos, sino se Malos. multiplican el porcentaje de casos de cáncer, ¿no? La grasa que también tienen, el cerdo tiene la grasa mezclada con la sangre, Bacterias. ¿no? Bacterias, o sea, vas a vivir menos y te Exacto. vas a morir como no quieres que tú mueras, ¿no? O sea, Vas a sufrir enfermedades. exacto, o sea, hay que obedecer a Dios. Si Dios te dice algo, es Dios. Yo cuando lo seguí a Dios, lo seguí porque era la palabra de Dios. Amén. Y si es la palabra de Dios, ¿cómo no lo voy a seguir? ¿Cómo no lo voy a seguir? Muy bien. Seguimos ahora sí. ¿Quién vendrá acompañando a Jesús y qué harán esos acompañantes? San Mateo 24:31, ¿no?
podemos leer el 30, que está muy bonito, y después Dice, leemos el 31, sí. entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder O sea, lo van a y gran ver. gloria. Con poder, con gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto lo dijo Jesús. Hermano, ¿usted está con la idea de que puede cambiar lo que Jesús dijo? No. Porque hay gente, yo no entiendo, religiones enteras que son muchedumbres que dicen que cuando Jesús venga nadie lo va a ver. Que va a ser algo secreto, que se va a llevar gente en forma secreta. ¿De dónde sacan eso, por amor de Dios? Porque no leen el contexto, no leen toda la Biblia. Porque repetimos lo que los pastores nos dicen y no pensamos. Porque no vamos a la Biblia y vemos un texto y contexto y lo que habla de ese tema en toda la Biblia. Porque nos aferramos a una religión en vez de lo que Dios dice y queremos defender nuestra religión con uñas y dientes en vez de que Dios se defienda a sí mismo con su palabra. A veces nos aferramos a las tradiciones y pensamos que son la palabra de Dios. Por eso es muy importante estudiar, porque estudiar nos va a liberar de muchos errores. Entonces la pregunta se responde que Dios vendrá con sus ángeles con gran voz de trompeta. Los ángeles juntarán a los salvados. Serán los que lo acompañarán, serán sus ángeles, ¿no? Los que murieron amparados por la gracia de Dios, habiendo aceptado a Jesús como su Salvador y Mediador, resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Muy bien. Y formarán un mismo grupo con los fieles creyentes en Jesús, que estemos vivos. Y ese versículo es uno de mis favoritos, porque yo se lo pongo siempre a las personas que están en duelo. Cuando tú estés en duelo y hayas perdido un ser amado, recuerda este texto y compárteselo a tus amigos que están en duelo, porque tiene una esperanza bienaventurada increíble y te muestra realmente qué pasa con esa persona que murió. Miren, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire lo que está rogando el apóstol Pablo, que no seamos ignorantes. Y esto no se enseña, hermanos, no se enseña, está en la Biblia y no se enseña. Y miren que dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. O sea, entristecerse es normal, porque todos vamos a sufrir la separación del ser amado. Pero no debemos entristecernos sin esperanza, sino con esperanza. Y explica por qué. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice... Eso es la otra pregunta. Esa es la que sigue la otra pregunta, ¿no? Pero es interesante que cuando Jesús viene, ¿no? Los muertos en Cristo resucitan. Sí. Y nosotros no nos quedamos mirando solitos ahí, sino que nosotros mismos somos transformados para vida eterna y juntitos, ¿no? Nos elevamos hacia el cielo, ¿no? Juntitos nos elevamos hacia el cielo, ¿no? Muy bien, estamos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16. Ya se me escapó el dedo. La ascensión será posible porque el Señor transformará nuestro cuerpo a semejanza de que Él tenía al ascender al cielo. Muy bien. O sea, el mismo cuerpo glorificado que Jesús tuvo en su resurrección es el que nos dará a nosotros, que es el cuerpo eterno, el cuerpo que tuvo Adán, el cuerpo que no muere. Sí, agrega aquí, todos ascenderemos en las nubes para estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 17, si el texto que quería leer mi esposa. Sí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso se dan cuenta que los que vamos al cielo son nosotros los que estamos vivos, si es que el Señor permite que estemos vivos cuando Jesús venga, con los que están durmiendo, con los muertos. Vamos juntos al cielo. Por eso hay teorías que dicen, no, que nosotros vamos primero, que un grupo va primero y después va otro grupo. No es así.
cuando el grupo de los salvados van a ir todos juntos al cielo, ¿no? Cuando Jesús regrese. Ahora, después va a haber una muerte segunda para los que no son salvados, pero eso es otro tema estudio. que el próximo martes, la muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Sí, el castigo, o sea, lo que sería el milenio, el Satanás del mal. encadenado. O sea, un tema muy importante que el enemigo no quiere que usted conozca ese tema, ¿no? Exacto. Ahora, también nos agrega aquí que no iremos con estos cuerpos, sino con un cuerpo transformado para vida eterna. No sé cómo será como Jesús cuando resucitó, en el momento lo veremos, ¿no? Y en 1 Corintios 15, 51 al 54 nos comenta eso, dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos los que se salvan, pero todos seremos transformados, hablando de los que se salvan, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se acuerdan que los ángeles iban a venir y que Jesús iba a hablar con voz de trompeta? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermano, lo que será ese momento que usted ve que se transforma para vida eterna o que deja la tumba vacía y ve que Jesús viene con poder, ¿no? Dios nos va a llamar por nuestro nombre y nos vamos a despertar del sueño de la muerte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, dice el versículo 53. Y el 54 agrega, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Amén. Gloria, Nunca más gloria. vendrá la muerte, nunca más. Y agrega Filipenses 3, 20 y 21, respaldando el mismo pensamiento. Nuestra ciudadanía está en Estados Unidos. No, nuestra está en Argentina, está en Italia. Todos nosotros los que amamos a Jesús, nuestra ciudadanía primera y más importante está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, amén. Y ahora nos vamos a la última página de la lección sobre este tema de la venida de Jesús, ¿no? La última parte. Sí, propósito de la segunda venida de Cristo, de acuerdo con la revelación que Cristo hace en el Apocalipsis, ¿para qué vendrá el Señor? Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy bien, ¿no? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Recuerden que la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es la vida eterna, ¿no? Jesús. Entonces va a haber dos grupos de personas. Ustedes saben que están las ovejas y los cabritos, el trigo y la cizaña, ¿no? Y dice, ¿cómo reaccionarán los infieles y los justos ante la venida de Jesús? O sea, cuando Jesús venga, va a haber dos tipos de reacciones que ya están profetizadas, ¿no? Apocalipsis 6, 14 al 17 nos descubre el velo de un grupo del que se pierde cómo va a reaccionar. Sí. Apocalipsis 6, 14 al 17. Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Este Apocalipsis 6, 14 al 17 nos habla del sexto sello, que es otra serie de 7, y el séptimo sello sería la venida de Cristo, ¿no? Entonces están pasando cosas que muestran que Cristo viene. Hay gente que quiere que se le caiga el mundo abajo. Porque tienen miedo, porque no saben o porque no, Hoy día, no se sienten con las seguros. denuncias que ha habido de abuso infantil o de abuso de menores, hay gente que se ha suicidado, se ha quitado la vida para no enfrentar la familia, para no enfrentar un juicio, ¿no? Cuando tú veas toda tu inmundicia que has ocultado toda tu vida, que está
ahí patente en tu mente cuando Jesús viene, porque el Espíritu Santo te convencerá de ese pecado, ¿no? De esa culpa, ¿no? Vas a querer morirte, vas a querer morirte. Pero eso es si no conoces a Jesús. ¿Eh? Exactamente. Porque si aceptas a Jesús de todo corazón, no tendrás miedo, porque tú sabes que Él ha lavado y limpiado tus pecados para siempre con su sangre, con su vida. Entonces la venida de Jesús tendrá dos reacciones, la de la alegría impresionante, porque la Biblia también dice que todos saltaremos como becerros de la manada de alegría. Yo creo que voy a estar... Yo también. Okay, que viene Jesús. Como en la cancha pero va a haber Boca. otros que van a estar atemorizados porque saben de su maldad, que nunca se han arrepentido, que han hecho cosas que quizás nadie sabe, porque nunca han aceptado el amor de Dios. Isaías 25 del 8 al 9 nos describe el grupo que deberíamos estar. Sí. Si dejamos entrar a Jesús en nuestros corazoncitos, si Y dejamos dar señalando y juzgando a la gente, ¿no? Dice así, Isaías 25, 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre. Amén. La muerte no es un ciclo, va a acabar, es el próximo enemigo que será destruido. Y para siempre, para toda la eternidad, nunca más se repetirá. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. O sea, Él va a obrar nuestro corazón para que ya no tengamos más dolor por las cosas que han pasado. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, este es nuestro Dios y lo hemos esperado. Este es Jehová quien hemos esperado. Y nos gozaremos salvará. y nos alegraremos en su salvación. Amén, ¿no? Amén. Vamos a cantar, vamos a saltar, vamos a abrazarnos. Yo no sé qué voy a hacer, qué vamos a hacer, pero los que conocemos al Señor, y espero que seamos todos nosotros y a todos los que compartamos, oremos mucho unos por ¿En nosotros. qué grupo está usted? No me digan el grupo que quiere estar. No. ¿En qué grupo está? Ahora mismo, en este instante, tú puedes estar en ese grupo. Tienes que tomar la decisión de entregarle tu corazón a Jesús día a día, ¿no? Y el Señor no se hace esperar para responder, ¿eh? Dice también la lección, la diferencia no obedece a una discriminación. Está determinada por la aceptación o el rechazo de Cristo. Dice acá, véase la importante revelación hecha por Jesús y registrada por San Juan, el autor de Apocalipsis, en San Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. Exacto. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y saben lo que sigue diciendo el texto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿no? Qué triste, ¿no? Que tenían amor a Jesús, pero amaron más las tinieblas. Por eso te estaba preguntando de qué lado estás hoy, porque a veces nos gusta responder lo que queremos ser, y no nos vamos a salvar por lo que queremos ser, sino por lo que somos, por lo que hemos decidido. Por lo que hemos decidido aceptar en nuestra vida. Y Jesús es algo tan grandioso, Él es alguien tan grandioso, que cuando tú lo aceptas es tu amigo especial, es tu mejor amigo, nadie te lo puede quitar, no importa dónde estés. Y la salvación la tienes asegurada por su gracia y por su gran amor. Y aunque haya errores y aunque haya pecados, porque todos somos imperfectos, tenemos un abogado que es Él, que nos perdona, que nos fortalece, que nos enseña la verdad. Entonces cuando tenemos el deseo interior de obedecerlo y de seguirlo y de buscarlo de todo corazón, no hay nadie que nos pueda separar de su amor. Amén, amén, gloria a Dios, ¿no? Dice, la aceptación de Cristo es expresada por el respeto y la fidelidad. Está en la lección, usted la tiene ahí en el Facebook para bajarla, ¿no? ¿Dónde está esa parte? Aquí, ¿sí, no? Okay. Y entonces nos manda San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, un texto que me encanta porque nos hace abrir los ojos.
y va en el contexto todo lo anterior, y Eso lo Jesús dijimos. dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos, perdón, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? gente que dice cosas que van a pasar y acontecen en el nombre de Jesús. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Gente ¿Y que en tu- parece que está echando demonios, como que tiene poder. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Milagros que usted ve con sus ojos, lo escucha y Y mire parece lo que que dice. así es. Y Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque trabajaban con un espíritu que no era el espíritu de Dios, sino el del enemigo de Dios. Pero que- ven cómo imita, porque Jesús, cuando vino a este mundo, ¿sí? Él echó fuera demonios, hizo muchos milagros. Entonces, quiere decir que Satanás también puede hacer eso. Entonces, ¿cómo sabemos la verdad de la mentira? Solamente por su palabra. O sea, ni aun que veamos fuego caer del cielo, si eso no está en concordancia con lo que Jesús dice, no es de Dios. Si los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, ¿no? Con el dedo de Dios, ¿no? Alguien te los cambia, no le prestes atención. ¿M? Porque la ley de Dios es santa, es justa y buena. La ley de Dios Exacto. no salva a nadie. La ley de Dios nos condena, pero la ley de Dios nos muestra el pecado y Cristo es el que nos salva y nos va trabajando en nuestro corazón para ir cambiando a imagen de semejanza de Él, que Él es la ley de Dios hecha carne, Jesús. ¿no? Exactamente. Hecha La ley carne. de Dios es la constitución de su reino. Eso es la ley de Dios. Si nosotros decimos, yo pertenezco al reino de Dios, yo tengo que estar en concordancia con esa constitución del reino. Entonces nadie puede decir, yo pertenezco a tal nación o a tal pueblo o a tal, si no obedezco las leyes de ese lugar. Lo mismo pasa con Dios. El Señor nos da los mandamientos mostrándonos cuál es su gobierno. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer, porque nadie es perfecto para cumplir los mandamientos, pero los observamos, los estudiamos y tratamos de obedecer lo mejor posible con su gracia, y entonces Dios nos ve perfectos, como si nunca hubiéramos pecado. Amén, amén, gloria a Dios, ¿no? Y la última pregunta de la noche. ¿Cuáles serán las condiciones de vida que Jesús establecerá después de su segunda venida? Pero ¿Es me esa? faltó leer algo, me ver. faltó leer San Mateo 7, 24, 27, que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, y ahí sí pasamos a las condiciones de la venida, ¿no? Entonces Mateo 7, 24, 27, que lo tiene en la lección, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, todo lo que estábamos diciendo esta noche, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo, nos dice la palabra, ¿no? Descendió lluvia, hermanos, qué lluvia no nos viene, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, te agarró el coronavirus, pero seguiste adelante, porque estaba fundada sobre la roca. Exacto. Con fe te aferraste al Señor. En la vida hay tormentas. Jesús nunca prometió un camino de flores. Este mundo tiene un conflicto entre el bien y el mal. Vamos a sufrir el mal. Es triste, pero es así. Pero sí. Pero cuando estamos con Jesús, nuestra casa está fundada sobre la roca, y a pesar de todos los dramas, vamos a llorar o vamos a sufrir. Claro que sí, el mismo Jesús sufrió, pero no caeremos de la verdad y no caeremos fuera de su gracia. Amén, amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿no? Y descendió lluvia como al otro, y vinieron ríos como contra el otro, y soplaron vientos como contra el otro, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina, ¿no? Qué horror. Hermano, cuando tú no te entregas a Jesús, tú no sabes cómo vas a terminar tu vida. Es verdad. Y te puedo asegurar que la ruina es grande, ¿no? Pero cuando entregas tu corazón, aunque estés muerto, vas a vivir, ¿no? Porque el Señor lo promete, como le dijo a la iglesia, a la segunda iglesia, no sé, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahora Amén. sí, al último texto de esta noche, ¿cuáles serán las condiciones de vida que Jesús establecerá después de su segunda venida? Apocalipsis 21:4, enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no me van a tener que aguantar más. Se acabó la penitencia con el pastor Psicopiedi. No, vos vas a ir al cielo también. Claro, sí, pero ahí que les enseñe Jesús, para eso está. No, él ya tiene... él va a tener que cambiar muchas cosas, y yo también. Ok, ¿no? O sea, ya no va a haber llanto, problema, ya no me voy a equivocar, ya no lo voy a ofender, ya no voy a tener esa tendencia al pecado, ya no voy a creer que me las sé todas, ¿no? Va a Y ser todos diferente. vamos a estar ahí, ustedes también, todos vamos a estar Pero ahí. tome su decisión hoy, ahora, una vez más, ¿no? Aquellos que creen que Jesús va a venir a buscarlos y quieren estar con Él, pongan su amén, ¿eh? Amén, Pongan amén, su amén amén. en este momento, ya que voy a poner aquí, amén, 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 voy a poner... No pusiste Aneb. no, Anen. No, No. que tener una profesora al lado que lo corrige a uno, ¿no? Ni amén puedo decir tranquilo, ¿no? O sea, si creemos que Jesús nos va a venir a buscar, si creemos en un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y queremos estar con Él, pongamos amén allí, ¿no? Amén. Que Jesús nos guarde y nos bendiga. Dice, considerando, dice mi decisión, nos dice la guía de estudio, considerando que nuestro Señor Jesucristo volverá para terminar con las injusticias, el dolor y el pecado, y que establecerá un reino eterno sin corrupción. Decido apartarme de acuerdo con prepararme. Decido prepararme de acuerdo con la palabra de Dios para recibir con alegría a mi Señor Jesús, ¿no? Hay una preparación, pero no estamos solos, el Señor nos prepara. Muy bien, hemos hablado 1 hora 5 minutos por Facebook, pero habíamos perdido 15 minutos antes, pero los hemos ganado, ¿ok? Sí. Y agradecemos a Dios que el programa ha salido bien. El enemigo no quería que anden las cosas. Saben que este programa cambió cómo se digita, cambió sin avisar nada. Uno entra, encuentra que hay cambio y tiene que adaptarse y no sabe cómo, ¿no? Pero confiamos en Dios que seguiremos adelante. Y comencé con una plegaria y mi esposa va a finalizar con una plegaria y agradecemos a todos, ¿no? Los que han participado en esta noche, que Dios nos Amén. bendiga rica, señalada y poderosamente. Dani. Y seguimos el próximo martes, no se olviden. Con el tema del milenio y el encadenamiento de Satanás, no se lo pierdan, traten de compartir, si no compartieron ahora, hasta ahora, compartan ahora lo que hemos presentado, ¿no? Amén, amén, vamos a orar. Señor, nuestro Padre amoroso, ¿qué haríamos, Señor, sin ti? Sí, Señor. Señor, gracias porque nos prometiste tantas cosas, nos diste tantas promesas hermosas en la palabra, y la más hermosa es que tú volverás. Amén. Y te pedimos que nos ayudes a poder crecer en ti, crecer en la verdad, crecer en tu presencia, que podamos abrir nuestro corazón a que tú entres, como dice Apocalipsis 3:20, Sí, Señor. que podamos, Señor, recibirte cada día en nuestra vida. Muéstranos las cosas que debemos cambiar, porque tú quieres transformarnos, quieres darnos los frutos del Espíritu Santo. Amén. Pero no puedes hacerlo si no te dejamos. Por eso te pedimos que nos des iluminación para que podamos ver realmente cuáles son nuestros errores y para que podamos ser humildes, para que podamos entregarte esos errores y que tú puedas transformarnos. Danos amor por los demás. Sácanos el miedo a que nos burlen o a que nos rechacen. Ayúdanos a poder proclamar esta gran verdad para que podamos gloriarnos y a estar felices en el cielo con todas aquellas almas hermosas que fueron salvadas por tu divina gracia. Ayúdanos a ser hermanos fuertes en ti, Señor. Aunque no podamos reunirnos en edificios, estamos unidos por tu Santo Espíritu en todas las partes del mundo, tus hijos, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en ti. Guárdanos de mal, Señor. Ayúdanos a no ser engañados por la maldad. Ayúdanos, Señor, a crecer en la verdad de tu palabra. Quédate con nosotros en esta noche, bendícenos, cuídanos con tus ángeles, Señor. Rodea nuestro hogar con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, un placer estar con ustedes, un beso grande, un abrazo grande para todos y que tengan unas muy buenas noches. Estamos juntos en Jesús. Y Dios los bendiga. Nos vemos este sábado a las 10:30. Ah, sí. Amén, amén.